Mi padre vive, existe, pero nunca lo he conocido en persona. Mi madre me dejó con la abuela. Será mi nieto, pero no me gusta. No me gusta nada. No tenía yo una identidad familiar en la cual yo pudiera descansar y decir, bueno, estoy completo. Entonces era la abuela, pero no era mi madre. Entonces, una extraña sensación de amargura y resentimiento en la vida de Daniel comenzó a manifestarse desde muy temprana edad. Desde el kinder yo recuerdo que empezó a surgir en mí una agresividad. Yo veía a otros y decía, bueno, pues no es posible que yo no pueda tener lo mismo que ellos tienen. No tanto una cuestión material o económica, sino más bien a un padre y a una madre que estuvieran ahí, que se preocuparan y que inclusive pudieran llegar por mí y abrazarme al momento en que yo pudiera salir de la escuela. Con el tiempo empecé a asimilar que finalmente estaba solo, pero eso provocó en mí el hecho de empezar a tomar actitudes muy extrañas que eran como parte de llamar la atención, e inclusive desde empezar a agarrar cositas, tomarlo ajeno. No había alguien que pudiera controlar eso, o sea, era algo que yo lo hacía y nadie se daba cuenta. No había quien me dijera, me pusiera un límite de a qué hora llegar, en qué momento estar. A la edad de 13 años, al estar entre lo que le llaman el barrio, yo estaba por casualidad ahí, ellos estaban pasando un cigarro ahí de marihuana, iban pasando el cigarro y me lo pasaron también a mí, entonces yo también lo fumé. Y sin reglas ni parámetros de vida, Daniel fácilmente comenzó a enredarse en el lúgubre sendero del pandillaje del barrio. En ese momento, a la hora en que ellos me hacen parte de su núcleo, yo me siento aceptado y pienso que ahí es el lugar donde yo tengo que estar. Estando en este grupo y luego de un tiempo, Daniel se inició también en la delincuencia. Yo recuerdo que este joven iba pasando y llevaba este cargamento de marihuana. Yo lo derribo, él iba en una bicicleta. Lo dejo tirado en el suelo, le quito la mochila, me voy a mi casa. Con esta su primera mercadería de marihuana robada, Daniel comenzó a ganar dinero por la venta de la droga. Dentro de la escuela vendíamos la droga a los compañeros. Primero empecé regalándoles. Yo regalaba un poco de marihuana y ya después ellos me empezaban a consumir. Pero pronto en la escuela comenzaron a sospechar de su andar ilícito. Entonces obtuve un arma, una 45 con la que yo entraba a la escuela, salía. Y no vas a venir tú a hacer lo que se te da la gana. Me acuerdo que hasta a un profesor lo amenacé en su cubículo. Él me dijo que iba yo a ser suspendido de la escuela por la cuestión de las drogas, todo lo que yo ya había hecho con los compañeros. Entonces saqué el arma de mi cintura, cerré la puerta y le apunté en su cabeza y le dije, bueno, yo a lo mejor podré salir de la escuela, pero usted nunca va a salir de la tumba. Entonces él me dijo, no te preocupes, quédate en la escuela. La escuela terminó, generamos muchos enemigos, mucha gente que de pronto pues tenía odio contra mí, porque pues era yo muy violento. Y así, Daniel se hizo adulto, resbalándose cada día más y más en los brazos de la droga que comercializaba. El ver cómo la gente de alguna forma encontraba en eso satisfacción por cierto momento, me llamaba mucho la atención. En poco tiempo, Daniel el vendedor se había convertido en Daniel el consumidor. Entonces, yo empiezo a tener carencias de todo tipo y caigo también en más violencia, en robos para poder obtener lo que yo quería, en este caso la droga. Yo ya no podía controlarlo, ya era una ansiedad, era una necesidad tener la droga. Daniel se había convertido en un drogadicto prisionero de la droga que buscaba desesperadamente su libertad. Entonces me hallo solo en mi casa y en ese momento yo recuerdo que salí al patio drogado, volteé a ver al cielo y dije, si existes, ayúdame. Dios, si tú verdaderamente existes, ayúdame. Eso fue todo lo que dije. Sumido en su adicción, Daniel continuó vendiendo y consumiendo día tras día sin saber que su vida corría peligro por asuntos del pasado. La competencia me tendió en una trampa. Me invitan a estar con ellos y hacer las paces. Y en esa ocasión me encontraba yo solo. Entonces accedí a hacer las paces con ellos. Me encerraron en una casa. Yo estaba sentado escuchando música
y ya no me percaté de lo que estaba sucediendo alrededor. De ahí que se levanta uno de los que estaba a mi lado y sacó un arma punzocortante y me la enterró en la boca del estómago, me levantó y yo en ese momento me aventé para atrás, corrí hacia la primera puerta y cuando estaba yo tratando de abrir me di cuenta que estaba cerrada completamente con llave. Y cuando estoy tratando de abrir la otra puerta ya herido, llega esta persona por la parte de atrás, hacia mi espalda, y como si estuviera picando hielos, me enterró el puñal por la espalda. En total fueron 2 puñaladas en el cuerpo, me perforaron los pulmones, inclusive me agarraron de pies y de manos para matarme, porque la idea era picarme el corazón. Y empecé a gritar literalmente lo que yo nunca había hecho, empecé a gritar literalmente auxilio. Los del barrio, los que me habían visto que yo me había metido ahí, tumbaron la puerta. Auxiliado por algunos vecinos, Daniel fue llevado a un hospital. Sin embargo, su situación se complicaba cada vez más. En ese mismo día, en la noche, yo ya no podía respirar porque tenía yo mucha sangre en los pulmones, tenía yo derrames internos, pulmones traspasados, fractura craneoencefálica, uno de las puñaladas alcanzó la columna vertebral, o sea que había pocas probabilidades de que yo caminara. Yo le reclamaba a Dios, ¿por qué me tienes aquí en el hospital? Mira, yo te pedí que me ayudaras y mira, ahora estoy lleno de cables por todo el cuerpo. Sin saber cuánto tiempo había pasado en aquel nosocomio, repentinamente llegó un pastor al hospital, que yo me acuerdo que había amenazado con una pistola. Me dijo, Dani, ¿hasta aquí o más abajo? Hasta ahí o más abajo. ¿Hasta cuándo vas a entender que Dios te está llamando? En ese momento yo le dije, para ser como usted, jamás. Para ser como usted, jamás. Aunque sus palabras me llegaron muy profundo, pero no quería hacerle notar en ese momento que sí me habían llegado sus palabras al corazón. Y estando solo, Daniel meditaba en aquellas palabras, pero de pronto fue dado de alta, estando aún con muchos dolores. Después de salir del hospital, iba yo a los lugares que yo visitaba y veía a la gente bailar y no le veía yo sentido. Al contrario, me sentía yo culpable. Unos años atrás, su madre había regresado, convertida al cristianismo. Entonces, Daniel fue a buscarla. Le dije a mi madre, ¿sabes qué? Necesito ayuda de algo, no sé, lo que tú sepas. Y en ese momento ella me llevó con un siervo de Dios. Recuerdo que llegué con ese pastor y me dijo, ¿sabes qué? Estás a punto de tomar la decisión más importante de tu vida. Cuando me dijo que necesitaba a Jesús en mi corazón, me quebrantó muchísimo porque yo no había tenido a nadie ya en mi corazón. Y en una sencilla oración, en aquel momento, Daniel entregó su corazón a Dios. Pues la oración que hice en ese momento fue de perdón, de pedirle perdón a Dios por mis pecados. El pastor me dejó orar, yo me quebranté y caí de rodillas porque sabía que necesitaba ya ayuda de Dios. Y después de aquella desesperada oración de perdón y arrepentimiento, Daniel comenzó a sentirse libre de su esclavitud y amado por Dios. Y al mismo tiempo comenzó un profundo proceso de transformación en su vida. Pues los vicios, pues ya no me sentía tranquilo ingiriéndolos, los empecé a dejar. Ya no sentí la necesidad de recurrir a nada de eso. Mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de hacer ciertas cosas había cambiado radicalmente. Daniel comenzó a sentir también un profundo deseo de hablar de su nueva vida con otros, que como él andaban esclavizados en las drogas, la violencia y el alcohol. Me acuerdo que me grabé un sermón de el pastor que predicó y empecé a predicar ese sermón que me grabé de ese pastor y la gente se empezó a convertir a Cristo. Hoy Daniel, cambiado totalmente por Dios, sirve en la sociedad como un líder de transformación. Tengo mucho que agradecerle a Dios de algo que yo no podía salir, de algo que yo no podía controlar. Él pudo controlarlo. Si Cristo no hubiera venido a mi vida, yo estaría 3 metros bajo tierra. Daniel además tiene un mensaje que compartir con aquellos esclavizados por las drogas. Pues yo le diría en este momento que rete a Dios. Yo recuerdo que eso fue lo que yo hice. Yo le dije a Dios, si tú verdaderamente existes, ayúdame. Él nos va a ayudar, nos va a levantar. Él va a hacer lo perfecto en uno. Yo no podía salir de las drogas, ni el alcohol, ni nada de eso. Solamente a través del golpe tan fuerte que yo recibí, todo eso me sirvió a mí. Aunque hubo consecuencias, por ejemplo, los pulmones, en la columna, pero finalmente esas cosas sanaron. O sea, eso fue lo más increíble. Ahora me doy hasta el lujo de cantar. De cantarle a Dios, canto ranchero. Un auténtico milagro el que Dani haya sobrevivido a aquel brutal ataque. Milagro también
el que hoy aquel peligroso delincuente se haya convertido en un hombre nuevo, un hombre con una nueva mente, lleno de paz y de amor. Posiblemente tú también necesitas de un milagro en tu vida. Crees que todo está perdido y que no hay esperanza para ti. Déjame decirte que no es así. Hay un Dios que está interesado en ayudarte. Llámanos ahora mismo. Queremos presentarte a ese Dios.